tiene que hablar. Ya vamos a entrevistar al ingeniero Luis Enrique Lazo Mallorca. Él es ingeniero agrícola e ingeniero civil, con maestría en ingeniería hidráulica. Le vamos a hacer un cuestionario donde nos va a poder ilustrar sobre temas importantes que nos afectan hoy en día. Primero, ingeniero, ¿cuántos ríos hay en la costa, sierra y la selva? Ante todo, gracias por la entrevista que usted me está haciendo. Voy a contestar a sus preguntas. Bueno, en la costa tenemos 54 ríos, ¿no? En la sierra, estimadamente 5 ríos. Y en la selva, 9, 9 ríos. Una de ellas todas las conocemos, el Amazonas, el río más grande, ¿no? ¿Ya? Ahora nos podría hablar, por ejemplo, ¿qué es una cuenca hidrográfica? Bueno, una cuenca hidrográfica es prácticamente un área donde sobre ella, cuando hay lluvia, cuando hay precipitación, llega la lluvia y en ambos lados, tanto el lado derecho como el izquierdo, discurren hacia un canal principal, que en este caso es el río principal, ¿no? Que a través de un drenaje, ¿no? Se forman los valles andinos, los valles en la costa, donde a veces hay alta agricultura, ¿no? También las cuencas tienen sus subcuencas, que también son áreas donde también hay precipitación y también se forman los ríos secundarios. Por lo tanto, es muy importante las cuencas que se debe tener en cuenta para el manejo integral del agua en la agricultura y en los trabajos de la minería. La gran mayoría de peruanos y de técnicos nunca informan referente cómo afecta la explotación minera en los valles, ¿no? Y cerca de los ríos, que existen infinidad de asientos mineros. Ok, siguiendo con un tema actual latente, ¿cómo afecta el cambio climático a la agricultura? Claro, el cambio climático, como usted podrá estar informado, es a nivel mundial, ¿no? Por la capa de ozono, por todo el problema que tenemos en las grandes industrias internacionales en los países más desarrollados. Y acá en el Perú también tenemos el cambio climático, que como usted verá, cada permanentemente tenemos el problema del niño, la niña, ¿no? Tenemos digamos, en nuestra sierra el problema del friaje, el hielo que mata a mucha población andina, niños y adultos, incluso los animales, ¿no? El cambio climático es un aspecto que hay que tomarlo con bastante precaución acá en el Perú, porque tenemos una topografía muy accidentada. El cambio climático crea infinidad, infinidad de desastres, como son los aluviones, los huaicos, que últimamente hemos tenido el año 2017 en la sierra, e inclusivamente aquí en la capital, en Lima. En Lima mismo se ha visto que en la zona de Chosica ha habido inmenso huaico que se ha arrasado varias viviendas, y a nivel nacional la gran mayoría de valles, en todo caso las cuencas que lo llamamos, han sido arrasadas por los aluviones, ¿no? Que se han llevado miles de hectáreas con cultivos ya en producción para ser ya cosechadas. Por lo tanto, el cambio climático es un fenómeno natural de la naturaleza que prácticamente afecta inmensamente al sector agricultura. Y hay que tener mucho precaución, conocimiento, y debe ser aplicado en la política peruana, de tal manera que ver la manera de afrontar estos grandes problemas que se presentan con el cambio climático.
sobre todo en nuestra sierra peruana y en todo el territorio nacional. No es muy sencillo abordar este problema. Debe haber políticas técnicas aplicadas a poder afrontar estos grandes problemas del cambio climático. Y sobre todo, se debe capacitar, se debe tener formaciones de las universidades de ingeniería, la Universidad de La Molina, los jóvenes que están ya estudiando estos campos de ingeniería ya deberían salir al campo a ver, a darse cuenta de la realidad que se vive acá en nuestra sierra peruana o en los lugares donde es afectada enormemente el cambio climático, sobre todo con el problema del friaje. Ya. Siguiendo con uno de los recursos o problemas latentes sobre el recurso del agua, ¿no? Queríamos saber qué se debe hacer para que las empresas mineras legales e ilegales no contaminen los ríos. Claro, los ríos, como usted podrá saber, se están contaminando ya hace 50 años. Todos conocemos el problema de la empresa Sauder, que en la parte sur del país, hablemos de Moquegua y Tacna, es una de las principales contaminadoras de los ríos en esas zonas. De igual manera tenemos acá en la parte norte, en la parte del centro, en Huancayo, ¿no? Las grandes mineras que han contaminado el río, por ejemplo el río Mantaro, ¿no? Altamente contaminada, que este río a través de su recorrido pasan por muchas cuencas, por muchos valles, y esas aguas que antes, hablemos hace 40 años o 35 años, eran utilizadas para la agricultura, hoy en día prácticamente son ríos muertos, ya no son utilizados. Igual ocurre en cualquier lugar, en cualquier cuenca, en cualquier valle de nuestro país. Si hablamos del norte, hablamos del sur, está enormemente contaminada. Entonces, por lo tanto, la política que debe hacerse es tener ya dentro de los grupos, dentro de las comisiones de ingenieros con alta preparación en el campo de ingeniería hidráulica y preparar proyectos para evitar las contaminaciones de los ríos por las empresas mineras. Es muy fácil decir que la empresa de inicios de explotación es cierto, ellos es parte de la inversión, de ahí sale el dinero para poder tener un país y desarrollarse, hacer los proyectos, hacer obras, etcétera, etcétera. Perfecto. Pero nadie se está preocupándose de cómo realizar una ingeniería de tal manera que estas empresas que botan los relaves, esos desperdicios mineros, no sean echados de los ríos que están contaminando. Todos los ríos están de unos colores totalmente distintos a lo que es un color normal en el agua. Por lo tanto, ya esto es nacional, esto no es solamente en Lima, ni en el sur, ni Moquegua o Tacna. En todo el país, hablemos de Ancash, ¿no? El río Santa está contaminado por la cantidad de minas que hay ahí. Entonces, lo que está faltando es una verdadera ingeniería hidráulica, ¿no? Una infraestructura hidráulica que se debe aplicar para evitar estas explotaciones. No estamos contra la explotación minera, no somos antimineros, tampoco somos de izquierda ni nada por el estilo. Lo que somos ingenieros y queremos que las cosas se hagan bien. Queremos que camine de mano la agricultura y la minería, pero no puede caminar de mano cuando la minería la está echando todo sobre al río y está dejando totalmente en una situación muy difícil a todo el sector de la agricultura en esos valles. Prácticamente a nivel nacional está ocurriendo esto y muchas poblaciones rurales no tienen nada que ya hacer, dado que el agua está altamente contaminada, por lo tanto tienen que emigrar, salir de sus lugares ya escondidos, llegar a Lima, la capital, y convertirse en ambulantes, en vendedores de cosas que no estaban preparados. Por lo tanto, es urgente y necesario que se aplique una política netamente de qué hacer, qué tipo de obras de ingeniería,
olvidando, sé que se hace en el estudio de impacto ambiental, se ve todas las mil maneras pero para hacer los seguimientos, pero al final no se cumple cuando la mina empieza a mirar, sino tiene que haber algo ya realizando y paralelamente tiene que hacerse dos estudios, un estudio de ingeniería para evitar la contaminación y otro estudio que sea el impacto ambiental. Ambos estudios deben darse a través de una licencia social y el pueblo debe decir. Es por eso que tenemos problemas en Tía María y La Tapada. No quiere, no es que porque no quiera, sino que esa explotación minera va a contaminar la agricultura que está muy cerca, que está a 500 metros. Entonces, por lo tanto, hay que aplicar ahí una obra de ingeniería, no sé, yo por decir se me viene a la mente, de repente a unos 20 kilómetros aguas arriba del río Tambo, hacer un trasvase o desviar el río Tambo para que se vaya a través de un túnel por otro lugar y luego pueda llegar a donde, alejándose netamente de la explotación minera, de tal manera que no pueda incidir. Y de ahí recién, pero de todas maneras, el área agrícola por sembrar está prácticamente cerca, está a 500 a 1000 metros de distancia donde se explotan las minas. Por lo tanto, ese es el problema de fondo. Justamente una de las preguntas era ¿a dónde se deben de botar los relaves? ¿No? ¿Dónde recomendaría? Claro, eso es una cuestión técnica profunda de analizar, evaluar, verificar, visitar la topografía de repente de nuestro suelo peruano o donde están estos asientos mineros para poder llevar a ello a hacer obras de construcción de represas de tal manera que estos relaves deben ser llevados y al final esos relaves incluso deben ser industrializados y utilizados. Por lo tanto, pero es imposible, no entra a mi cabeza habiendo la Autoridad Nacional del Agua, el ANA, que controla la calidad y la cantidad del agua, como ha permitido, por ejemplo, que tenemos nosotros acá en el mismo río Rímac, ¿no? En la parte de Tamboraque, tenemos 17 relaves que han ubicado los asientos mineros al borde a 5 metros del río Rímac. Si viene un terremoto o viene una máxima avenida por el cambio climático, estos relaves van a poderse volcar al río y van a ser llevados y van a envenenar a los 10 millones de habitantes de Lima. Por lo tanto, yo no me explico, no entiendo quién es el que autoriza y cómo es posible que hayan aceptado que estos señores hayan colocado esos relaves como una trampa, ¿no?, hacia la población limeña. Si aquí en Lima ocurre estos relaves, ¿cómo será en lo demás? Es por eso que toda la sierra, la costa y la selva, prácticamente no hay ingenieros, no habrá técnicos, no habrá una política de conciencia, de aprecio al pueblo peruano. Por lo tanto, estos relaves prácticamente es un elemento altamente contaminante y venenoso, ¿no?, que prácticamente va en contra de la agricultura. Se tendrá que realizar obras de tal manera que se pueda mitigar este problema grande que crea estos relaves, como lo hizo en Ite, allá en Moquegua, ¿no? Sí, entonces, bajo su enfoque, la minera Tía María debería de realizarse y La Tapada, ¿no? Teniendo en cuestión, Yo opino que la minera de Tía María y La Tapada debería primero analizarse bien profundamente, primeramente hacerlo, estos proyectos que estoy mencionando, hacer un proyecto de evitar la contaminación del río y también el proyecto
¿no? De lo que ellos han hecho, de las observaciones que ellos tienen, pero lo más importante aquí es elaborar un proyecto integral, es como decir, hacer una obra de carretera, un puente donde aplicamos todo, ¿no? La memoria ejecutiva, los presupuestos, la ley de costos. Por lo tanto, ahí hay que hacer un estudio profundo del suelo, del desvío del río Tambo, ¿no? Para que no sea contaminada por esas minas, y también qué hacer para que al momento de explotar esa mina, tía María, no dé lluvias ácidas hacia la agricultura del Valle del Tambo. Si eso se puede lograr hacer, ¿no? De repente habría que darse la licencia municipal, la licencia social. De lo contrario, es imposible una licencia social cuando está a la vista, ¿no? Que va a haber impacto ambiental. Es cierto, tiene que haber impacto ambiental y tiene que haber un proyecto de estudio de cómo poder mitigar este grave problema de contaminar la agricultura y el río Tambo. Entonces, hemos tomado las palabras del gerente general de Africa Corpus, siglo XXI, el ingeniero Lazo, quien nos ha podido instruir sobre estos temas de una realidad problemática que sufrimos hoy en día, y esperemos que todas sus ideas, que todas esas ganas de poder mejorar a nuestro país sean tomadas en cuenta, ¿no? Entonces, ingeniero, ha sido un gusto, gracias por su tiempo, le agradecemos, ¿no? Y hasta la próxima. Gracias.